lanzándome en la boca del lobo. Y bueno, vamos a esperar yo creo que unos 2, 3 minutitos más en lo que se conecta más gente. Les comentaba que el día de hoy vamos a tocar temas un poquito sensibles. Quizás pueda que algunas personas puedan sentirse ofendidas o quizás mi punto de vista choque con el de ustedes. Quiero dejarles claro que mi intención con este live no es decir si alguien está bien o está mal. Mi intención es plantear este live o este tema o este punto de vista como eso, como un punto de vista más, eh, que creo que es muy válido y que creo que da una perspectiva de la problemática diferente a la que se ha tratado. Entonces, esa es la intención. Si alguien se siente ofendido, es libre de irse, no tiene por qué coincidir conmigo. Y pues si de algo les sirve, pues, pues tómenlo, piénsenlo, analícenlo y pues si logro que a lo mejor vean un problema desde un punto de vista más completo, pues estaré bastante agradecido. Y ahí ya somos 4. Creo que vamos a empezar a tocar algunos temas. El live de hoy se va a tratar sobre un tema sensible, como les había dicho. Vamos a tocar el tema del feminismo, vamos a tocar temas de violencia. En específico, vamos a tratar de aterrizar un poco sobre violencia de género. Vamos a ver cuáles son las expectativas o cuáles son las cifras que se están tocando hoy en día en México. Y además de todo eso, vamos a hablar de machismo. Les voy a mencionar algunas cosas que quizás ustedes piensen que no son machismo, pero vamos a ver aquí que sí, efectivamente son clasificadas como machismo y que afectan a nuestra sociedad. Entonces, eh, primero que nada, pues repetirles, ahora que hay un poquito más de gente, bueno, somos 3, gracias por estar aquí. No esperaba que se meta mucha gente, pero pues con 3 que lo vean, si a lo mejor a una persona le hago entender un problema desde un punto de vista más completo, pues con eso me doy por bien servido. Si les gusta esto, si me quisieran apoyar, me ayudan mucho si lo comparten, si me dan un like, se los agradecería mucho, me ayudan bastante. Quizás logremos que un poco más de personas vean esto. Y bueno, vamos a iniciar con el tema de la violencia. ¿Y por qué quiero iniciar con el tema de la violencia? Y un poco para que ustedes se den la idea, vamos a iniciar con el tema de la violencia, luego vamos a aterrizar en el tema del machismo y luego vamos a llegar al tema del feminismo. Como les había dicho, no voy a hablar de estas problemáticas desde una perspectiva de esto está bien o esto está mal, o quién tiene la razón. Ese no es el punto de este live, sino que lo que yo quiero hacer es abordar las problemáticas de una manera diferente. Y bueno, principalmente, ¿por qué empezamos con el tema de la violencia? Porque la violencia en México y sobre todo la violencia de género y la violencia familiar en México en los últimos 2 años y sobre todo en el último año de la pandemia ha crecido a niveles bastante preocupantes y quizás el gobierno pudiera mencionar que las incidencias, por ejemplo, asaltos a mano armada, asaltos a transporte público, incidencias en la calle han disminuido porque obviamente pues la gente está encerrada en sus casas y no, pues no están en la calle, ¿no? ¿Y cómo quieres que asalten un transporte público si a lo mejor los asaltantes le tienen miedo al COVID? Pero algo muy preocupante es que la violencia familiar en marzo de 2021 y sobre todo también en marzo de 2020 llegaron a niveles que fueron los picos de el año, ¿ok? Y aquí tengo abierto un artículo del Economista, del periódico El Economista, en donde dice que el mes de marzo
el mes de la mujer, el mes del 8 de marzo, donde tenemos tantas actividades para, digamos, celebrar a la mujer, cuidar a la mujer y todo esto. Fue el mes con más reportes de violencia de género, con más llamadas para reportar violencia familiar. Y esto era muy preocupante porque era explícitamente violencia contra mujeres y contra niñas. Y ustedes dirán, bueno, pues la violencia familiar, pues a lo mejor se refiere a que le pegan a los hijos o pues a lo mejor problemáticas entre parejas, que tampoco funciona como una justificación de la violencia, pero que tal vez no son problemáticas que se deban de abordar de una manera tan grave, no lo sé. Puede ser que haya personas que piensen de esta manera. Sin embargo, las cifras dicen que los principales casos son violaciones de niñas y violencia. No maltrato, no discusiones, no peleas, violencia en contra de las mujeres y violencia en contra de niños. Entonces esto, digamos que es un punto importante y que a lo mejor te pone a pensar, porque te piensas en que a lo mejor muchas personas dicen que la familia es como que es el lugar seguro o tu casa es el lugar seguro. O a lo mejor dicen, no, es que a esa muchacha la violaron porque estaba fuera de su casa a deshoras, porque, no lo sé, a lo mejor su familia no estaba ahí para defenderla, o es que tiene que estar en su casa y por eso le pasan estas cosas. Sin embargo, este año en el que las personas están en su casa con su familia, resulta que la misma familia las ataca. Y esto es muy preocupante porque imagínense la vida de una niña que está preocupada de saber que su papá no va a ir a trabajar todos los días, pero no por el hecho de pensar a lo mejor en que no van a tener dinero o que van a tener algún tipo de problema, no. Esta niña está preocupada porque su papá no va a ir a trabajar todos los días o su hermano no va a ir a la escuela todos los días o su primo se va a quedar con ella todos los días porque muy posiblemente la van a violar o muy posiblemente la van a maltratar. Y entonces cuando te pones a pensar en esto, es algo que de verdad preocupa mucho porque ¿en qué tipo de sociedad vivimos? Y yo sé que esto es un tema un poco complicado, es un tema un poco pesado y que a lo mejor es un tema que también se presta mucho al hecho de que suelen haber comentarios como, no, es que eso ya no es muy común, yo ya no veo eso, a lo mejor en mi familia eso no pasa, yo no tengo amigos ni conocidos que sufran de esta violencia, pero claro, esto es un problema que cuando tú analizas cifras a nivel macro, cuando tú analizas cifras de toda una ciudad, de todo un estado, de todo un país, de toda una región, te topas con que la gran mayoría, el porcentaje en gran mayoría es, digamos que hay violencia, realmente hay violencia y realmente la violencia es una problemática bastante común, sobre todo en México. Y creo que en los últimos años hemos tratado de vivir en este tipo de burbuja o en este tipo de, ¿cómo decirlo? Como cuento de hadas, quizás, en el que tratamos de decir o pensar que ya no hay un problema, que esto ya no es una problemática, que esto ya se está solucionando. ¿Por qué? Porque a lo mejor mi hija ya va a la escuela, o mi familia ya me dice que vaya a la universidad, o mi familia ya me dice que busque un trabajo, o a lo mejor, por ejemplo, yo vivo en Mérida, y en Mérida pues no es tan común escuchar que violaron a una mujer en la calle, o que secuestraron a alguien, o que asaltaron a alguien. No es tan común el tema de la violencia. Sin embargo, eso se los puedo decir yo, que nunca me ha tocado presenciarlo.
Sin embargo, cuando se analizan cifras de Mérida, te topas con que el 70% de las mujeres han vivido violencia intrafamiliar. Y entonces dices, ¿en qué ciudad vivo? ¿O en qué estado vivo? O según yo conozco a mucha gente y no lo sé, tengo a 4,000 amigos en Facebook y nunca he escuchado que una persona se queje de la violencia. ¿Cómo puede ser que 4,000 personas no se quejen? Pues claro, hay 2 millones en Mérida. ¿Y cuánto representa las personas que tú conoces? Ay. Entonces, sí es un tema muy complicado, es un tema muy, muy delicado y que hace falta analizar muy conscientemente porque las cifras pueden ser engañosas y las cifras pueden utilizarse para exaltar este problema porque efectivamente podríamos buscar cifras y atribuir, por ejemplo, toda la violencia a la violencia de género y hablar de que 10 millones de mujeres son víctimas de violencia y a lo mejor las cifras lo pueden respaldar y al mismo tiempo las cifras pueden demeritar este problema o pueden hacerlo, menospreciarlo. Entonces hace falta mucho un análisis un poco diferente de lo que se ha estado tratando. Y normalmente, al menos lo que yo he visto y por lo que decidí hacer este live, es que veía mucha gente que hablaba del feminismo o hablaba de la problemática de la violencia de género, hablaba de la brecha de género, que es completamente existente, hablaba de desventajas de las mujeres hacia conseguir puestos de trabajo, hablaba de desventajas de las mujeres para ingresar a universidades, hablaba de violencia familiar y hablaba de la sexualización de la mujer. Y había otras personas que por el enfoque que le daban a la problemática, se ponían como en contra. O digamos que, por ejemplo, había, y era muy, muy común el caso de que había hombres que se ponían a la defensiva cuando se hablaba del tema de violencia de género. ¿Por qué? Porque normalmente se le da un enfoque de que hombres atacan mujeres. No se habla en sí de la violencia como tal, que ese es un punto que vamos a ver cuando hablemos del feminismo. Pero va más hacia ahí para que ustedes se vayan dando cuenta de que el problema es la violencia, porque así como les estoy diciendo que hay cifras y se pueden ir al INEGI y pueden buscar las cifras de seguridad y de, a ver, aquí les digo, las cifras de seguridad pública y justicia, donde van a ver crímenes, reportes de delitos, víctimas, van a ver todos estos datos y se van a encontrar con que hay hay muchísimos casos de violencia hacia la mujer y también hay casos de violencia hacia los hombres. Hay casos de violaciones hacia la mujer y hay casos de violaciones hacia los hombres. Así como también hay muchos casos que no reportan las mujeres y hay casos que no reportan los hombres. Ojo, yo con esto no quiero decir que la problemática de las mujeres no sea importante, porque lo es un problema. Pero mi punto de vista va hacia el problema no es solamente la violencia que se está viviendo hacia las mujeres. La violencia que se está viviendo hacia las mujeres es muy importante analizarla porque creo que es un factor que quizás podría ser como una problemática en específico, digamos una problemática que valdría la pena analizar de manera individual, porque hay muchas cosas que podemos sacar de ahí. Sin embargo, las tasas de violencia en general han estado incrementando. Entonces, tenemos estas problemáticas, ¿no? Primero, la violencia ha estado incrementando horriblemente, demasiado. Y aquí les tengo los datos, que aquí no se los voy a mostrar, pero las podrían buscar en caso de que ustedes quisieran. En donde el INEGI dice cómo han estado evolucionando los tanto robos
como robos, asaltos, homicidios, robos a mano armada, peleas en las calles y un montón de más delitos, por así decirlo. Y además de eso, resaltan las partes de la violencia hacia la mujer, que como ya habíamos dicho y lo repetimos, digamos que las incidencias en este último año que hemos estado encerrados en casa han incrementado. Y como les decía, esto va más allá del hecho de la violencia. Yo siempre he defendido la idea de que una cosa son los problemas que nosotros vemos, los problemas que percibimos. Una cosa es el asesinato, la violación, el secuestro. Y otra cosa es completamente diferente el hecho de las situaciones que la provocan, que yo siempre he creído que deberíamos de atacar estas otras situaciones en lugar de solamente buscar el castigo o buscar solucionar directamente el problema que vemos por encima, ponérselos de una manera. ¿Ustedes creen que si yo tomo a no lo sé, supongamos un violador de niños, yo lo tomo y lo pongo en una isla donde no haya niños o no haya otras personas, que es normalmente lo que hacemos con el sistema de prisiones, ¿no? Bueno, que deberíamos de hacer porque tampoco es así como que muy bueno el sistema que tenemos, pero es un poco igual lo que hacemos, por ejemplo, en Ciudad de México cuando separaron los vagones del metro de hombres y mujeres. Si tú le quitas, si tú tienes a un violador y lo alejas de las demás personas, ¿deja de ser un violador? No, no deja de ser un violador. Lo único que hiciste es complicarle más la situación porque a lo mejor lo pusiste en un vagón extra y ese violador no se puede acercar a las mujeres o no se puede acercar a los niños, pero no has solucionado el problema. Y cuando entiendes esta manera de ver las cosas, ves que a lo mejor las políticas que se han implementado no es que sean malas, porque creo que era necesario y que estas políticas, por ejemplo, la separación de los vagones de hombres y mujeres o la creación del vagón exclusivo para mujeres en Ciudad de México, te da el tiempo para poder planear algo mejor y solucionar el problema. Digamos que le pones una pausa a la problemática y te da el tiempo para pensar en las soluciones. Pero cuando tú te quedas solamente en eso, apenas se pueda, cuando salgan del metro, cuando una mujer no use el vagón exclusivo, la van a violar o la van a atacar. Entonces, nunca solucionaste el problema como tal. Y esto es prácticamente toda la política que tenemos en el país y todas las soluciones que se tienen, porque no se analiza incluso las mismas, si ustedes ven, por ejemplo, las marchas o escuchan a lo mejor cómo las ideas que se expresan en las marchas feministas, te das cuenta de que está desenfocado, en el que, por ejemplo, cuando una feminista dice algo, cuando una mujer, ni siquiera digamos una feminista, cuando una mujer dice, normalmente los hombres nos violan, los hombres nos atacan, pues siempre va a salir un hombre que diga, por ejemplo, yo, oye, pero yo soy hombre y yo no violo mujeres, yo no he violado a ninguna mujer, ¿por qué me atacas? ¿O por qué me dices esto? O voy a ir y me voy a sentir atacado como normalmente pasa y voy a buscar argumentos que invaliden tu comentario y que fácilmente puedo invalidar. ¿Por qué? Porque está mal planteado. Una mujer dice que el hombre la ataca, que los hombres la violan, que los hombres hacen esto. Cuando, si lo expresas de esta manera, es fácilmente atacable y es fácilmente debatible, porque siempre va a haber gente que te diga esto de que, no, pues yo no hago eso, ¿cómo me vas a atacar a mí? O se van a poner a la defensiva y te van a empezar a atacar. Entonces,
lo que yo, o la manera en la que yo veo el problema y en la que yo planteo los argumentos es: violaron a una persona, o están violando gente, o están matando gente. Y esto no lo digo en el sentido, de nuevo, de no metan a las mujeres, o no digan que el problema son las mujeres, o no digan que el problema es matar a las mujeres, porque sí es un problema, pero cuando se plantea el hecho de la violencia es el problema, y no te pones a buscar directamente generalizar a un victimario, que por ejemplo es como que digamos, la gente discúlpeme si no se dice así, pero así me viene a la mente, pero por ejemplo, los negros son delincuentes, o los chinos son rateros, o los mexicanos son borrachos. Cuando tú hablas y argumentas de esta manera, te prestas a que siempre haya una persona o dos personas, o haya una gran mayoría de personas con esas características que te digan: no, no es cierto, eso no es cierto. Yo soy así como, o sea, yo soy de ese grupo de personas, pero no cumplo con esas características. Yo no soy un criminal, yo no soy ratero, yo no soy borracho, yo soy un hombre y no violo. Y tú estás exagerando y estás utilizando o estás generalizando, y eso es incorrecto. Pero cuando tú hablas y dices: están violando gente, están atacando gente, están atacando mujeres, están violando mujeres, están discriminando a mujeres, entonces ya se vuelve una problemática que no puedes defender desde ningún punto de vista te pueden debatir eso. Porque dime tú, si alguien viene y me dice: hey, violaron a tal persona, ¿cómo puedo yo debatir eso, o cómo puedo yo ponerme a la defensiva de eso? Lo único que voy a hacer es decir: wow, o sea, es un problema, vamos a solucionarlo. Y de ahí también sale el tema de por qué, por ejemplo, he estado viendo muchos debates o muchas entrevistas a mujeres en otros países, en los que el argumento es: queremos que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres. Y cuando tú te vas a la Constitución, te das cuenta de que constitucionalmente las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. No hay ningún papel que diga que la mujer vale menos que un hombre, o que un hombre vale más o que vale menos que una mujer. No hay ningún papel que lo diga. Sin embargo, la problemática no es que las mujeres no tengan, a lo mejor, y puede ser que esté equivocado, habría que hacer un examen, una búsqueda muy exhaustiva en todos los derechos que haya, pero hasta donde yo sé, todos los derechos son para los ciudadanos y para los seres humanos. No importa, y hasta en los últimos años se ha tratado de que todas estas derechos, de todas estas leyes, sean muy precisas en las partes en las que dicen que tanto para hombres como para mujeres. Y entonces ahí es cuando se prestan los comentarios a que alguien venga y de mala manera, porque pues, tampoco creo que si un comentario se puede, digamos que desechar, sea propio que lo deseches. O sea, no veo correcto que un hombre o cualquier persona venga y diga, y trate de desechar los comentarios acerca de temas tan fuertes para la sociedad. Pero el hecho de que estén tan mal planteados o mal enfocados hace que se presten a esto. Sin embargo, si la lucha fuera queremos que se respeten los derechos de las mujeres, ahí ya te pones en el hecho de, ok, los derechos están, pero no los están respetando, porque eso es una gran verdad. Miles de mujeres han hecho reclamos de que no se les valora, de que no se les suben los puestos, no se les suben los salarios, no se les paga lo mismo a las mujeres que a los hombres, solo se les sexualiza. Si no se acuestan con su jefe, no suben de puesto. A veces depende de su cuerpo el que las contraten o no. Si su jefe se les insinúa y ellas no ceden, las despiden. Hay áreas en las que las mujeres
Por ejemplo, el derecho. Todos saben que el derecho es un área pesada para las mujeres, porque es un área en la que de alguna manera está dominada por hombres, la mayoría son hombres, las mujeres que están ahí cumplen papeles como de secretarias o temas administrativos. Y el problema ahí es que ya la sexualización de la mujer en esas áreas está dada por como algo normal. O sea, si tú quieres ser abogada, si tú quieres ser juez, te vas a tener que enfrentar a eso. ¿Por qué? Porque pues así es. Y entonces te pones como que en el papel de realmente es correcto que se plantee de esta manera. Es correcto que se normalice el hecho de que haya áreas controladas por hombres y que sean demasiado difíciles para que las mujeres accedan a ellas. Y así el tema de la violencia, y creo que lo vamos a estar avanzando un poco más rápido, porque si me pongo a hablar de todos los temas de discriminación, vamos a tardarnos mucho. Entonces, para resumir el tema de la violencia, es un tema que es un tema que es una gran problemática, es un tema que yo creo que deberíamos de abordar desde un punto de vista de la violencia es el problema, se está afectando a personas, se está afectando a víctimas. Eh, lo importante es defender a esas víctimas, sea quien sea hombre, sea mujer, sea niño, sea adulto, sea anciano, sea lo que sea. Y además de eso, también tener en cuenta el hecho de que principalmente las mujeres están sufriendo de estos abusos y de esta violencia. Y sí, como dice Mariana, es más fácil tratar a una mujer como puta o tonta antes que defenderla. Y esto es algo que vamos a ver ahorita con los machismos. Ahorita vamos a entrar al tema de los machismos. Y te vas a dar cuenta, y todos se van a dar cuenta, de que esto es un problema tan adentro, es un problema que está tan adentro de nuestra sociedad, que incluso hay mujeres que son machistas. Y es un problema que tiene tantos, digámoslo, no sé si sea correcto decirlo de esta manera, pero hay tantos micromachismos dentro de la sociedad. Y hay una manera de, hemos vivido miles de años bajo un esquema gobernado por los hombres. Y la sociedad se creó bajo un esquema gobernado por los hombres y está hecha de esa forma. Entonces, hay incluso mujeres que son machistas y que son y incluso hay mujeres que son machistas y lo saben, y hay otras mujeres que son machistas y no lo saben, o hay mujeres machistas que dicen ser feministas, pero que cuando tú estudias sus comportamientos te das cuenta de que no. Entonces, sí creo que es un gran punto el hecho de que normalmente, y creo que esto es otra manera de ver las cosas, solemos, y ahorita les repito, vamos a ver con los machismos, la mujer está tan vulnerable que aun cuando es víctima de violencia, cuando es víctima en general de cualquier cosa, tiene que afrontar el trauma, la violencia, el maltrato y la presión social que viene después de todo eso. Es decir, una mujer no solamente cuando alguien, supongamos, ¿no? Vámonos a un caso muy extremo. Supongamos que hay una mujer y la violan. Primero, si ella tiene la suerte de poder, digamos, muy extremo sobrevivir, ¿no? Pero si ella tiene la suerte de poder contar su historia y tiene el valor de contar su historia y de denunciar y de hacer todo, se podría medio salvar de algunas cosas.
pero si no, como es el caso muy común, se va a tener que enfrentar a que posiblemente la persona que la agredió va a mencionar el acto y ella va a quedar como una puta en sí, porque la persona no va a decir que la violó, sino que va a decir que tuvo relaciones con ella, o como muy comúnmente se habla entre hombres, que esa mujer ya fue de él. Entonces queda como puta. Luego ella tiene que enfrentarse a eso, tiene que enfrentarse a las cuestiones físicas del ataque. Si tiene suerte no va a quedar embarazada, porque si queda embarazada también se va a tener que enfrentar a criar un hijo y a que la juzguen por tener un hijo de una violación o tener un hijo soltera. Y después también va a tener que enfrentarse al hecho de que incluso si ella dijera que la violaron, va a ser la mujer a la que violaron. Que diríamos que es algo ridículo porque ¿cómo puede ser que a alguien la juzguen por haber sido víctima de un delito? Pero eso pasa en la sociedad. Entonces, ahorita vamos a entrar al tema de machismos. Y el tema de machismos es muy complicado porque, como les decía, hay mujeres que ya son machistas y que viven en el machismo y que incluso enseñan el machismo. Y aquí esto se los voy a dejar con un ejemplo muy, muy claro. Normalmente, cuando un niño está creciendo, ¿qué se le enseña? Se le enseña que tiene que desarrollarse, que tiene que ser bueno en los deportes, que tiene que ser bueno a lo mejor en los negocios, que tiene que estudiar, que tiene que tener un futuro, que tiene que crecer para que luego pueda mantener a su familia. ¿Ok? Entonces ahí vemos el primer punto de machismo. Se le enseña al hombre que él tiene que ser el que provea todo en la familia. Y además la manera en la que se le educa. Y luego a la mujer, ¿qué se le enseña? ¿Qué se le enseña a las niñas? Bueno, vas a ser la niña bonita, vas a ser la niña que esté limpia, vas a ser la niña que te voy a dar tu planchita, tu cocinita, vas a jugar con muñecas, que ahí desde chiquitas les estás enseñando a que van a ser mamás. Entonces la niña es la que tiene a su nenuco y lo está cuidando, lo está paseando en la carriola, juega en su cocinita, juega con su planchita, juega con sus Barbies. Y después de eso, si tiene suerte, la van a dejar estudiar y la van a dejar llegar a universidad. Pero la idea que siempre le inculcan a la mujer es, ojalá consigas un hombre que te pueda solucionar tu vida o que te pueda mantener. Y entonces, ahorita vamos a ver una de las problemáticas en cuestiones de cifras. Las mujeres llegan a cierto punto en el que no importa qué tan desarrolladas estén profesionalmente, personalmente y todo, cuando encuentran a un hombre que les pueda proveer, dejan, dejan lo que estén haciendo y se dedican a ser amas de casa. ¿Por qué? Porque eso es lo que les han inculcado desde muy chiquitas. Y aquí hay muchos casos de trabajos en cuestiones con mujeres en cuestiones de género, en los que le preguntas a las señoras o a las mujeres 30, 40 años, y bueno, les preguntas el por qué se quedaron en su casa a cuidar a sus hijos, por qué precisamente son ellas las que se quedan en su casa a cuidar a sus hijos. Y ellas te dicen que es porque ellas quieren, ellas decidieron estar en su casa cuidando a sus hijos. Sin embargo, cuando les haces un par de preguntas, cuando analizas la educación que les dieron, te das cuenta de que no es propiamente, digamos que sí es que ella quiso, pero es que eso es lo que se le enseñó que estaba bien. Entonces, el sueño o la superación de muchas mujeres en México es llegar a tus 25, 30 años, casarte con un hombre que sea económicamente estable, que te pueda proveer de todo lo que necesites, tener uno, dos, tres hijos, quedarte en tu casa, cocinar todos los días, mantener tu casa limpia, atender a tu marido y esperar a que tu marido se jubile y vivan de su pensión.
Ese es el plan de vida para las niñas. Eso es lo que se le enseña a las niñas. A comparación de lo que se le enseña a los niños, que ya decíamos, ¿no? Es desarróllate, deportes, negocios, platica, conoce gente. Y incluso entramos en este mundillo de a los niños, sí, desde chiquitos se les enseña esto de, ay, te gustan las niñas. Ay, ¿y quién va a ser tu novia? Ay, ¿cuántas novias tienes? Y, ay, si vas a ir al parque a ver a tu noviecita. Y ay, mientras más niñas le gusten al niño, mejor, más machito. Y mientras más joven tenga novia el niño, mejor, más machito. Y si el niño puede embarazar a todas las niñas que se le crucen, aun cuando se le juzgue, no se le juzga tan fuerte como se le juzgaría a una niña que quede embarazada. Entonces, ahí empezamos a ver que, y esto era un comentario bastante interesante que vi la otra vez en un debate, que decían, si los papás siempre están trabajando y los papás desde siempre han estado trabajando todo el día, los niños se quedan con la mamá todo el día, ¿quién les inculca el machismo? Si el papá se va temprano, llega en la noche, cena, ve televisión y se duerme, ¿quién les inculca el machismo? Y ojo, aquí hay un montón de temas en los que tanto dentro como fuera de casa pueden ver estas situaciones, pero mayormente hay mujeres que están tan metidas en esta dinámica que son ellas mismas las que inculcan el machismo. Y son esas mismas mujeres las que, por ejemplo, en pequeñas comunidades, yo les puedo hablar de aquí de Mérida, supongamos que le pegan a una mujer, le pega a su pareja, le pega a su esposo. Y primero está el hecho de que muchas veces, y aunque parece impresionante, la mujer asume la responsabilidad y dice, es que sí fue mi error, es que yo lo provoqué. ¿Ok? Y luego está la parte de las demás mujeres que igual están metidas en esa dinámica, que dicen, es que, ¿cómo ves a fulanita que le pegaron? Pero también ella, ¿qué hace comiendo un helado con otro muchacho en el parque? Oye, pero es que era su primo. Es que su esposo no lo sabía. Y es que, pues, qué feo que le pegaron, pero ella también, ¿por qué está fuera de su casa? ¿Por qué no le avisa a su marido? Y entonces te vas dando cuenta de que la dinámica en la que estamos está muy arraigada y no es un tema de, vamos a darle, vamos a, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer una política para separar hombres y mujeres. No, el tema es más complicado que eso. Mucho, mucho más complicado que eso. Es un tema de educación desde la casa, es un tema de educación de las mamás, es un tema de educación de los papás, es un tema de educación de los hermanos, porque también les comentaba las cifras de que han incrementado de violencia familiar, de casos de violación de niñas en las casas por parte de los papás, de los tíos, de los primos, de los hermanos. Entonces, es un tema muy complicado, que no basta con separar a unos y a otros. Hay que hacer un trabajo muy fuerte. Y tenemos aquí en Mérida, conozco una maestra que tiene un trabajo muy fuerte en cuestiones de género, porque no solamente se trata de enseñarle a las mujeres a que hagan más cosas y a que se incluyan más en el aspecto económico, en el aspecto social, a que se liberen un poco, sino que también hay un punto de que, y tampoco es solamente el hecho de decirle a los hombres que ya no le peguen a su mujer, sino que es un problema de decirle a las mujeres que su esposo no les puede pegar y que no es normal que les peguen y que no es correcto
y que no de ninguna manera se ganaron el que su esposo les diga que son unas putas. Así de grande es el problema. Es un problema de madres educando a sus hijas para que busquen un hombre que las mantenga, en lugar de enseñarles a que se desarrollen profesionalmente y no dependan de nadie y encuentren una pareja que las complemente y formen una familia si es que así lo necesitan o si es que así lo desean. Pero también ahí te metes en temas sociales como que una mujer no está completa o no ha completado su vida hasta que tenga un hijo. Es que si no tienes un hijo, no eres mujer. O sea, literalmente yo he escuchado a gente, he escuchado a mujeres decir que no son completamente mujeres hasta que no tengan un hijo. Y que si no tienes un hijo, eres menos mujer. Y así como muy comúnmente o más comúnmente se escucha el hecho de que un hombre, si no tiene 2 o 3 novias o si no inicia su vida sexual a los 17, 18 años, no es hombre. Así de grave es el problema. Y entonces te metes a un montón de problemáticas en las que se incluyen diversos aspectos de la vida. Como les decía, una de las grandes cosas que se está tratando de hacer es incluir estos temas de género en la educación, porque pues todos sabemos que los niños realmente son el futuro y esperamos que las nuevas generaciones, al menos creo que en mi generación, no está del todo solucionada porque yo conozco, tengo amigos de mi edad que son muy machistas, pero creo que es menos notable esto. A diferencia de, no sé, nuestros abuelos, nuestros papás, que pues prácticamente llevan esa vida. Nuestras mamás están en la casa, ellas se ocupan de la comida, nuestro papá no creo que piense, no creo que pase por su cabeza el hecho de preocuparse por la comida y esa es la vida que llevamos. Y la, esto es prácticamente la vida en México. Porque si ustedes analizan las familias en México, son esto. La mamá en la casa cuidando a los hijos. El papá trabajando. Y es la problemática en todo el mundo también. Hay videos, y la otra vez lo subieron como un video de risa, en la que le preguntan al papá cosas de sus hijos y no tienen ni idea, ni siquiera de cuándo cumplen años. Y le preguntan a la mamá y ella sí sabe. Y normalmente pues lo podemos ver en otros comportamientos como que los hijos tienen más apego a la mamá porque la mamá es la que siempre está. Y el papá pues no se mete mucho en eso porque el papá parece que la única obligación del papá es trabajar y llevar dinero a la casa. Y bueno, aquí nos dice que es un buen tema, de muchas maneras de violencia y creo que es más educación. Desde pequeños pues se ha perdido muchos valores. Sí, realmente como decimos, la educación juega un papel muy importante, la educación en las escuelas, la educación en las casas y los valores que realmente se han perdido. Creo que esta generación, estas últimas generaciones, las llamadas generaciones de cristal, que se ofenden por todo, pero que son las más ofensivas que te puedes imaginar. Hay gente criticando a negros, chinos, europeos, mexicanos, canadienses, si eres mujer, si eres mujer negra, peor, si eres mujer negra afroamericana, peor, si tienes algún tipo de, no quiero decir defecto, pero no se me viene a la cabeza otro, tienes algún problema físico, también te atacan y como que es un poco contradictorio, ¿no? El hecho de que sean tan sensibles, pero también tan ofensivos. Y también, entonces, nos metemos en esto, regresando a la parte de las familias en México. El simple hecho de que, no, por ejemplo, normalizamos y no pensamos que el hecho de que nuestras mamás son con las que tenemos más contacto sea algo de machismo. Pero ahí está el punto. Y económicamente el sistema de cómo funciona una familia o cómo tiene que funcionar una familia
Y ahorita vamos a hablar de las problemáticas de la inclusión laboral de las mujeres. El problema es que al inicio de todo, teníamos a las clases bajas, los obreros, por así decirlo, y las empresas necesitaban que estos obreros se reproduzcan, pero no podían dejar que el hombre, el cual, digamos, físicamente y debido a la evolución y a los temas de cómo ha evolucionado el hombre, en qué labores ha evolucionado y cómo ha evolucionado la mujer y en qué labores ha evolucionado, el hombre es más apto para los trabajos de fuerza, ¿ok? Simplemente por el hecho de que los hombres llevan miles de años desde los inicios cazando mamuts y la mujer quedándose en casa cuidando niños. Entonces, esos años de evolución de que el hombre era el que era el soldado, el que cargaba cosas, ¿ok? Entonces, fuimos evolucionando y el hombre, por X o Y, es más apto para los trabajos físicos. Obviamente hay mujeres que son, o sea, yo les puedo decir que he visto mujeres muchísimo más musculosas que yo y he visto hombres muchísimo más delgados que yo. Entonces, obviamente hay casos especiales, pero en general el hombre está más adaptado a los trabajos físicos. Entonces, el cómo las clases altas hicieron el comportamiento de las clases bajas era el hecho de que te reproducías, la mujer se quedaba encargada de los niños para que el hombre no tenga que pensar en su familia y pueda ir a trabajar 12 horas diarias. ¿Ok? Y ese fue el sistema laboral que tenemos hasta ahora. Entonces, de ahí viene el hecho de que las mamás son más importantes en la vida familiar porque pues ellas son las que se quedan en la casa, ellas son las que cuidan a los niños, ellas son las que ven la escuela, ellas son las que ven todo. Y el papá trabaja. ¿Ok? Generalmente en todas las familias es así. Ha de haber familias en las que no, ha de haber familias en las que no está el papá o la mamá trabaja. Son casos especiales. Estadísticamente, lo que se muestra es que este es el comportamiento general o el comportamiento más común. Mamá se queda en casa, cuida a los niños, papá trabaja, da dinero. Listo. Así funciona la familia en México, al menos. Y entonces, les decía, en cuestiones de cuando se empieza a luchar por los derechos de la mujer, que hasta eso, hablando de por qué la mujer hace o no hace cosas hasta ahora, es que cuando, no lo sé, les voy a decir algo que estoy seguro que está mal en cuestión de fechas, pero, o sea, les estoy diciendo que está mal, pero nada más para que vean una cuestión muy, muy extrema. Mientras al hombre se le celebraba que ponía un pie en la luna, a la mujer se le celebraba que tenía derecho a votar. Entonces, imagínense los años de diferencia que tenemos en cuestión de el valor que se le da al hombre y el valor que se le da a la mujer. Entonces, eso explica muchas cosas de nuestra sociedad hoy en día. Aun cuando en la Constitución se les valore lo mismo, tengan los mismos derechos, la diferencia en cuestiones de inclusión social es muy grande. Entonces, cuando se le empieza a incluir a la mujer dentro de las labores, cuando se empieza a hacer caso a las demandas feministas sobre que, y a las cuestiones de igualdad de género, en las que estoy completamente de acuerdo en cuestión de que si un hombre o una mujer quiere acceder a un trabajo, sea el trabajo que sea cargar piedras, sea cargar bultos de cemento, sea un trabajo administrativo, tengan los mismos derechos, tengan las mismas oportunidades de acceder. Estoy completamente de acuerdo en eso, de que no debe haber una cuestión de eres hombre o eres mujer. Si puedes hacer el trabajo, lo haces. Pero cuando se empieza a pensar en que, bueno, las mujeres ya van a poder acceder a cargos altos, van a poder acceder a cargos administrativos, se topan con que, es que la mujer no cumple con las horas, es que la mujer la otra vez se tuvo que ir, es que la mujer tiene que cuidar a los hijos, es que la mujer se embaraza, es que la mujer tiene días del mes
que no puede hacer ciertas actividades o que está de mal humor o que tiene más cambios emocionales. Y entonces te das cuenta de que sí, porque se le dio acceso a, digamos, puestos laborales en este caso, pero no se cambió el comportamiento que tenían, por ejemplo, las familias. Entonces tenías a una mujer que logró ser directora de una empresa, pero que al mismo tiempo a las 4 tenía que salir porque a las 5 tenía que ir por sus hijos y llevarlos a clase de fútbol. Y también tenía que organizarse para ir a la reunión en la escuela y además tenía que sacar tiempo en la noche para ir a hacer el súper y en las noches tenía que cocinar porque el marido no lo hace. Y entonces les dieron más oportunidades, pero no se les disminuyeron o no se redistribuyeron las responsabilidades de la familia. Entonces tenías a mujeres que ya podían trabajar, pero tenías a mujeres también que se tenían que ocupar de todo el papel de la mujer en la casa. Y tenías hombres que literalmente, no sé si todos han visto los videos en Facebook en los que tienes a la pareja, la familia, ¿no? El papá, la mamá, los hijos. Y el papá dice, a las 9 nos vamos. Y son las 8. Y el papá se acuesta a dormir y 8:40, 8:50 se levanta, se baña, se viste y ya está listo. Y la mujer tuvo que dejar la comida lista, checar la casa, bañar a los hijos, vestir a los hijos y a las 8:55 todavía se va a bañar ella y se va a vestir. Entonces, esos videos que son tan sencillos y que a veces se utilizan para dar risa, te demuestran este tipo de problemáticas en los que la mujer ha tenido responsabilidades que cuando se le incluye en una vida en la que, bueno, entonces ahora mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, pero los hombres no tienen las mismas obligaciones que las mujeres. Entonces ahí te metes en temas en los que ves que la distribución no es equitativa, porque cuando una mujer va a trabajar, el hombre no se hace cargo de los hijos. O si son dos papás, ¿por qué no dividir los días en los que, bueno, hoy la mujer va a ir, la mamá va a ir a la reunión de la escuela y el siguiente mes el papá va a ir a la reunión de la escuela? Hoy la mamá trabaja y va a salir tarde, el papá va a ir a hacer el súper, o el papá va a recoger a los niños, el papá va a cocinar. Pero no, normalmente los papás que adquieren responsabilidades es para los niños varones y para actividades de varones. Llevar al hijo al fútbol, ahí está el papá. Llevar al hijo al karate, ahí está el papá. Llevar a la niña a ballet, no. ¿Por qué? No. Porque ¿cómo va a ser? Eso no es actividad de machos. Entonces, todos estos problemas de las relaciones familiares incluso, de cómo un padre educa a sus hijos, que dirías, es que lo común es que el papá lleva al hijo al fútbol y la mamá lleva a la niña a ballet. ¿Por qué? Desde ahí estás inculcando el machismo. Y entonces te pones en ese tema en el que quizás en ese momento no afecta, pero cuando tus hijos cumplen 20, 30 años, educaste a una niña que entendió que el ballet es para las niñas y las niñas no van al fútbol y el papá no va a ver a la niña al ballet y el niño es del fútbol, el niño es de deportes, el niño no va al ballet porque el papá no va al ballet porque no es un tema de hombres. Entonces te metes en todos estos temas. Y bueno, realmente como les digo es un tema muy extenso, así que no quiero extenderme más. Y vamos al último tema que es el feminismo. En este tema del feminismo, como yo les decía al principio, mi posición no es, bueno, el punto no es tener una posición, sino lo que yo quiero tocar del feminismo es un replanteamiento. Lo que yo creo que está mal planteado, que debería de plantearse mejor en cuestiones de la lucha
que se está viviendo en cuestiones de mujeres, de violencia con las mujeres, que es una realidad que todos deberíamos de aceptar, que la violencia hacia las mujeres existe, de que hay personas que atacan a las mujeres porque son las mujeres, ¿entienden? Y yo creo que esto viene desde el mismo punto de vista de que les comentaba de la evolución del hombre y de la mujer, en el que el hombre siempre se ha criado para ser el cazador, el luchador, el soldado, y la mujer para ser de alguna manera más débil, porque es la que se queda en la casa, la que hace cosas administrativas, la que, por ejemplo, ahora, ¿no? Cuestiones muy marcadas, las carreras para que una mujer estudie, enfermería, psicología quizás, educación, eh, eh, y creo que ya. Y las demás que son muy parecidas. Pero esas son las como que las predilectas, ¿no? Todos identificamos que cuando hablamos de educación, pensamos en muchas mujeres ahí. Y las de los hombres, pues son derecho, cuestiones más de negocios, cuestiones más de antropología, cuestiones más de ciencias. Entonces, todo esto, digamos que hace que al momento de pensar en una víctima y un victimario, la mujer termine siendo más vulnerable por estos temas de evolución y muy marcado de qué es lo que hace una mujer, qué características tiene una mujer. El hombre la supera físicamente, les repito, hay mujeres mucho más fuertes que yo y hay hombres mucho más débiles que cualquier mujer, es cierto, pero estadísticamente el hombre tiene ventajas físicas sobre la mujer. Esto las coloca en un papel más vulnerable. Entonces, da pie a que ciertamente en cuestiones de violencia la mujer es más víctima y el hombre es más victimario. Aún, y aquí va mi punto de vista, que el problema que deberíamos de atacar no es específicamente la violencia solo hacia mujeres, sino que yo creo que la lucha debería de ser de personas buenas contra personas malas, de víctimas contra victimarios, de personas que agreden contra personas agredidas. Porque como les decía al principio, cuando ustedes plantean la lucha de esta manera, cuando las mujeres dicen, están violando gente o nos están violando y no dicen, el hombre nos viola, que sí es cierto, que sí lo puedes plantear de esa manera, pero siempre va a haber un hombre que te diga, no es cierto, yo no violo. Entonces, cuando tú quieres eliminar esas cuestiones y lo planteas como el tema real, que es la violencia en sí, primero la manera de solucionarlo cambia, porque ya no es solamente bueno, pues como el hombre viola a la mujer, vamos a separarlos. No, el problema es la violencia. Si tú separas hombres y mujeres, igual hay mujeres que violan mujeres, igual hay mujeres que agreden mujeres, igual hay niños que violan niñas, igual hay ancianos que violan a niños, igual hay mujeres que violan niños. Hace relativamente poco se dio el caso en Estados Unidos en donde una mamá torturaba a su hijo hasta que lo mataron. O sea, sí, hay estos casos y que, repito, yo no estoy diciendo que el hecho de buscar o de resaltar que a la mujer se le agrede más o que el problema también es el hecho de la importancia de la mujer. No estoy diciendo que no se deba de mencionar, no estoy diciendo que no se deba de decir de esta manera, pero creo que cuando piensas en el problema como, ok, sí están violando a las mujeres, sí están atacando a las mujeres, sí el hecho de la violencia hacia la mujer es un problema, pero el problema en general es la violencia como tal. Las soluciones, la manera de plantear y la lucha son diferentes.
y la manera de, digamos, en la que se podrían oponer a esto. O sea, ustedes díganme, por ejemplo, si yo digo las mujeres son unas ladronas, o no lo sé, por ejemplo, digamos, el hecho de que haya mujeres sexualizándose a través de plataformas, que también es una manera en la que la misma mujer provoca este tema de que la sexualicen, del machismo, de que haya gente enferma tratando de perseguirlas por la calle, que también ese es un punto que aquí quiero hacer una pausa y quiero aclarar esto. Que una mujer tenga, por ejemplo, una plataforma en la que enseñe su cuerpo de una manera sexual, cualquier tema de estos, no quiere decir que cuando salga a la calle, las personas que la vean, que la reconozcan o que incluso estén suscritos a su plataforma, tengan derecho a sexualizarla ahí en la calle, a hacer comentarios irrespetuosos. Incluso soy de la idea de que una mujer o cualquier persona debería poder salir desnudo a la calle y no enfrentarse a ningún tipo de acoso. Que a lo mejor no vas a poder evitar que la gente te vea porque pues, la gente te va a ver, pero hay una gran diferencia entre te vi y qué pedo, estás desnudo, y te violo con la mirada y me acerco y te toco. O sea, hay una gran diferencia en eso, ¿no? Pero aquí este punto es como algo que decía un comediante. Uno puede hacer comedia de un problema cuando socialmente se ha superado. Y creo que ese es el problema en México, que no hemos, la sociedad no es suficientemente madura como para decir, esa muchacha hace contenido en tal red social y es un contenido sexual. Ok, sí está muy guapa. Si yo quisiera ver más, me suscribiría en su cuenta, pero pues el hecho de que yo la vea cara a cara no quiere decir que voy a acercarme y voy a decirle que es una puta o que se desvista o lo que sea, ¿no? Si la sociedad estuviera en ese punto, te diría que no hay ningún problema, pero la sociedad no está en ese punto. Entonces, el hecho de que las mismas mujeres se sexualicen agrava el problema, ¿ok? Ese era un punto ahí. Entonces, ya regresando a la idea final, cuando tú planteas el hecho de, supongamos este caso de la mujer que se sexualiza, si yo dijera, es que como esta mujer se sexualiza, le gusta que le digan que es una puta, entonces todas las mujeres son putas. Va a haber mujeres que me van a decir, oye, no, yo no haría eso, yo no soy una puta, yo no me digas así, yo no haría de ninguna manera ese contenido, eso no es normal, eso no está correcto. Y entonces se vuelve un tema de hombres contra mujeres o de mujeres contra hombres. O entonces mi argumento ataca a todas las mujeres y hay mujeres que se van a defender y hay mujeres que se van a ofender y se van a querer defender. Pero cuando yo digo, es que, por ejemplo, ahorita lo que les acabo de plantear, el hecho de que la sociedad no es madura y algunas mujeres se sexualizan agrava los problemas de acoso sexual. Entonces, ¿cómo debates eso? Entonces dices, ok, tienes un punto de vista válido, porque es cierto, la sociedad no está suficientemente seria o no está suficientemente madura. Y si es cierto, algunas mujeres aprovechan estos temas para subir de puesto, para conseguir dinero, el tema de los famosos sugar daddies. Hay mujeres aprovechándose de su cuerpo y de la sexualización de la mujer para obtener lo que quieran. Y bueno, aquí un comentario, es cierto, el maltrato es algo que se ha normalizado en todos los niveles, personal, relacional y organizacional. Definitivamente es necesario que trabajemos en cambiarlo, trabajar en el buen trato con nosotros mismos y con los demás. Eso es muy cierto y eso es algo que quizás vale la pena. Ahí voy a ver si una psicóloga un día se quiere aventar un live conmigo. Pero es muy cierto, el hecho de cómo hemos estado creciendo con el tema de las relaciones, cómo hemos aprendido a llevar las relaciones, qué maneras hemos aprendido que son normales en cuestión de llevar una relación. Hay
relaciones en las que hay violencia y así continúan. O sea, hay mujeres a las que las maltratan desde el noviazgo y se casan. Y se casan porque a lo mejor dicen que, es que, pues ya, es que ya a lo mejor ya estoy muy grande y quizás si no me quedo con esta persona, pues ya no me voy a casar. Entonces, prefiero que me peguen antes que quedarme sin casarme. Y entonces dices como de que, hey, ¿qué? ¿Cómo vas a preferir eso? Pero son cosas que pasan. Y bueno, realmente ese es un tema que podría alargarme y alargarme más. Traté de hacerlo lo más compacto posible. Incluso traté de hacer una exposición, pero siempre eran muchísimos los temas que trataba de tocar. Así que creo que vamos a dejar esto aquí por hoy. Posiblemente después vamos a ir ahondando en temas muy específicos sobre todo esto, pero ya será en otros lives más adelante. Y bueno, pues muchas gracias por haberme escuchado, muchas gracias por haber tomado en cuenta esto, si es que lo tomaron en cuenta, si es que los ofendió, pues disculpen, no era la intención, pero creo que a veces hace falta escuchar opiniones distintas para lograr eh, definir una posición válida en algo. Si todos pensáramos igual, pues qué aburrida sería la vida, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias. Aquí, Jerry, no sé si te quedaste. Gracias, Mariana, gracias. Ay, mi tía vino. Y gracias a todos los que estuvieron viendo. Vi que en algún momento se conectaron algunas personas. Eh, Espero que todo lo que ya haya dicho, sea o no sea correcto, los haya hecho pensar. Espero que esto los haya ayudado a formar una visión diferente quizás o a complementar su visión sobre esta problemática. Y bueno, pues eso sería todo. Espero que estén bien, espero que estén pasando muy bien esta pandemia y nos vemos.